Soy el pastor Brick Clef y me gustaría darle la bienvenida a esta próxima sesión mientras miramos liderazgo con poder. Y hoy queremos ver el uso apropiado del poder o el uso apropiado del poder de un líder. Permítame comenzar con una pregunta. ¿Qué tipo de poder tiene usted como líder? ¿Y de dónde viene ese poder? Bueno, quisiera mostrarle que tiene un poder considerable e increíble disponible para usted. Y es muy importante cómo lo usa. Así que vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Déjeme comenzar con una historia. Esto ocurrió hace varios años atrás en los montes Urales de la ciudad del este de Moscú. Y lo que sucedió fue que de repente en ese día, todos los residentes de una ciudad en especial escucharon un ruido increíble, una explosión. Unos de ellos de hecho pensaron que era el fin del mundo. Había sido muy fuerte y estruendoso. Lo que en realidad había pasado fue que un meteorito del espacio había explotado sobre su área. Ese meteorito tenía 55 pies de ancho y pesaba más de 10,000 toneladas. Cuando explotó con potencia y fue casi equivalente a 30 bombas nucleares. Y de hecho el resultado fue que más de 1,000,000 de pies cuadrados de vidrio había explotado y destruido con solo el estruendo sónico o con el propio sonido de él. En toda el área las personas estaban aterradas porque la zona temblaba. De hecho, también miles de edificios fueron afectados, todo el vidrio estaba destruido y 20,000 personas salieron lesionadas. Ahora, eso fue una explosión poderosa, una explosión potente, pero quiero decirle el día de hoy que como un líder, usted tiene más poder disponible del que se liberó ese día. Tenemos un poder increíblemente significativo y quiero hablarle de eso y cómo necesitamos ejercitarla y controlarla. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una historia que está a lo largo del libro de Éxodo y habla sobre la nación de Israel, Moisés y la nación de Israel. Y tal vez usted recuerde la historia de Éxodo, como Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto hacia el desierto y después a la tierra prometida. Ahora, no sé si recuerde, pero Dios tenía un plan para los israelitas. Y él hizo muchas cosas para introducir a la generación de Moisés, a la tierra prometida. Él mandó las 10 plagas que recordamos, una a la vez, mostrando su poder al faraón y dejar que la gente viera su poder y los liberara. Abrió el mar Rojo ante ellos para que pudieran cruzar en tierra seca y en el desierto hubo muchos milagros. Milagros donde se encontraba pan llamado maná cada mañana para alimentarles. Donde venían manadas de codornices por millones para que tuvieran carne para comer. Donde el agua salía de una roca y muchos otros milagros que Dios hizo al seguirlos con una columna de fuego y como nube. Hubo muchos milagros porque Dios estaba llevando a la generación de Moisés, de los israelitas, a la tierra prometida. Después algo sucedió que descarriló el destino de más de 1,000,000 de personas que tomaron el sueño de la tierra prometida y puso en espera a toda una generación que tuvo que morir y solo sus hijos entrarían en el sueño y en el destino. Algo sucedió que se descarrió el destino de toda una generación de israelitas. ¿Y qué fue eso? Me gustaría leerles acerca de eso mientras buscamos en la Biblia, en el pasaje que se encuentra en Números capítulo 13. Comienza en el versículo 27. Y mientras lo leo, quiero que se pregunte usted mismo, ¿qué es aquello que puede desviarnos, que destruye
el destino de una generación entera de israelitas. Números 13 empieza en el versículo 27. Son los dos espías que fueron hacia la tierra y le llevaron el reporte a Moisés de cómo se encontraba la tierra. Ahora, por favor, recuerde que su trabajo fue decirle a los israelitas sobre la tierra para que fueran alentados por la hermosa tierra que era y además dar a Moisés detalles que él podía usar para armar una estrategia para derrotar al enemigo en la tierra. Ese fue su trabajo, ¿ok? Ellos le dijeron esto a Moisés. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ok, hasta aquí están haciendo su trabajo bien. Ellos le están entregando el reporte de las grandezas y maravillosas cosas que hay en la tierra. Pero ahora en el versículo 28, ellos se desviaron de lo que fueron enviados a hacer. Y comienzan a hacer algo que nunca fueron llamados a hacer. Y desvían y destruyen el destino de toda una generación de la que fueron parte, más de 1 millón de israelitas. Aquí viene lo que ellos dicen. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. En otras palabras, llevaron un reporte lleno de incredulidad. Palabras que iban cargadas de pesimismo y duda. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Puede ver que ahora uno de los espías, Caleb, estaba tratando de cambiar eso. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así que aquí tenemos las palabras que debemos usar, palabras de fe, declaraciones de fe. Pero ahora regresemos a los 10 espías. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y escuche ahora esto, escuche lo que los 10 espías hicieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, un reporte malo sobre la tierra que habían ido a explorar. Ellos dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son grandes de estatura. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Note que ellos habían sido enviados para realizar una tarea, e hicieron algo completamente diferente. En lugar de alentar a los israelitas diciéndoles de las cosas maravillosas que la tierra tenía, en lugar de eso les llevaron palabras llenas de duda e incredulidad y pesimismo, y hasta destruyeron la fe de una generación completa para que entrara a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Increíble. No era algo que Dios estaba tratando de hacer, no era algo que Dios quería que sucediera, pero a través de sus mismas palabras, sus palabras tuvieron poder para afectar a más de 1 millón de vidas en una forma negativa, para que en lugar de entrar en una tierra maravillosa en donde fluye leche y miel, ellos murieran y se pudrieran en el desierto. Ese es el poder de las palabras. Y ese es el poder que está disponible para los líderes. Las palabras que nosotros hablamos a las personas que nos rodean, que nos hablamos incluso a nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro espíritu y corazón, esas palabras son tremendamente poderosas y pueden hacerle un líder exitoso o un líder fracasado. Pueden llevar al pueblo de Dios que usted está dirigiendo al destino que Dios tiene para ellos y pueden derribarlo, desviarlo y destruirlo. El poder de las palabras. Ahora, en Proverbios 18:21 dice esto: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, resulta que tengo un buen amigo que ha estudiado hebreo y es profesor de hebreo, y él estaba viendo ese versículo y me comentó, ¿qué significa eso en hebreo? Porque es un recurso literario, es una forma de decir. Y cuando dice la vida y la muerte, no solo significa vida y muerte, sino significa todo lo que está en medio. Todo en nuestra vida, cada parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos y todo lo que está en medio, es afectado poderosamente por nuestra lengua.
por las palabras que escogemos al hablar. La vida y la muerte y todo lo que está en medio, sus palabras como un líder, crean la atmósfera de las vidas de aquellos que le rodean. La vida y la muerte y todo lo que está entre ellos, a eso se le llama influencia. Usted tiene influencia sobre la salud y enfermedad en las personas, en los buenos momentos y en los malos, sobre alegría como tristeza, sobre si la gente camina angustiada o en paz, si se sienten fuertes o si se sienten débiles. Usted tiene ese control. ¿Cómo está usted usando el poder que Dios le ha dado? Permítame hacerle una pregunta mientras seguimos hablando de esto. ¿Ha hablado alguien vida sobre usted? ¿Algo que alguien le dijo que le energizó o lo motivó o le dio fe o esperanza o que su vida cambió y que le dio una nueva dirección? Y regresamos a la pregunta, ¿alguna vez alguien ha hablado muerte sobre usted? Palabras que alguna vez le hayan hecho sentir deprimido o rendido para tomar otra dirección y así dejar atrás a donde creía que Dios le estaba llevando a usted. Hay tanto poder disponible y lo tenemos en nuestra lengua. Nuestras palabras, como líderes, crean una atmósfera. Como usted sabe, ahora dirijo una iglesia maravillosa, una iglesia grande, y los pastores de la iglesia y los líderes de alabanza de la iglesia son muy intencionales en lo que acontece los domingos en las mañanas. Ellos trabajan en unidad, platican, oran, planifican para asegurarse que el domingo en la mañana todo en el servicio tenga un ambiente de fe en Dios, de expectativa, creyendo que Dios va a cambiar vidas y cambiar su vida. Sea lo que sea que se cante en la alabanza o lo que la gente diga en los anuncios introduciendo el servicio, si es algo que se dice en la ofrenda, si es durante el sermón, todo se relaciona, se alimenta junto con la intención de que la fe de las personas sea incrementada, para que sus corazones y espíritus estén preparados y abiertos para recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Pero eso es algo que se hace en la iglesia. Pero ¿qué pasa en nuestra propia vida? ¿Qué hay de los pastores cuando regresan a casa? ¿Qué hay de mí cuando regreso a casa? ¿Y qué tipo de ambiente estoy creando en mi casa, con mi esposa, con mis hijos? ¿Y qué tipo de ambiente crea usted en su casa o con su esposo y sus hijos? ¿O en su trabajo donde usted labora o donde va a la escuela? ¿O el lugar donde se relaciona? ¿Crea usted un ambiente lleno de fe que afirma a otras personas en un ambiente de amor, de gozo, de paz, que es nutritivo? ¿O crea otro tipo de atmósfera? Una atmósfera negativa, una atmósfera que derriba, una atmósfera que lastima en lugar de sanar, en donde hay desamor, hay ansiedad, ¿no es nutritivo? ¿Qué atmósfera hay alrededor de usted a medida que avanza su día con las personas que le rodean? ¿Qué es lo que está creando? Nuestras palabras refuerzan nuestra fe o refuerzan nuestra incredulidad y la incredulidad de aquellos que le rodean. Así que de lo que quiero hablar hoy en esta ocasión es de hablar vida a todo lo que nos rodea. Nunca hablar muerte. Y hablar vida a usted mismo. Nunca hablar muerte. Ok, primero que todo, mientras avanzamos en esto, empiece con usted. Hable vida a usted mismo. Sea usted su propio mejor motivador personal. Usted sabe en un día de la vida de David, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, donde él y su pequeño ejército de hombres habían salido y habían estado peleando y asaltando y hacían las cosas que se suponía que tenían que hacer. Ellos llegaron a casa y se dieron cuenta de que otros habían asaltado sus casas. Habían tomado de hecho a sus esposas, sus hijos, todo su ganado, todas sus posesiones y quemaron sus casas hasta sus cimientos. Y fue terrible.
Terrible ese día para David y sus hombres, y de hecho se puso peor, que hasta los hombres de David estaban tan molestos que querían matar a David. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y quiero decirle desde el principio, y eso comienza con usted, y que usted no necesita esperar por alguien más. Puede usted ser su propio animador personal, tal como lo fue David. Y mientras usted hace eso, y su espíritu es levantado, ahora usted será capaz de hacer algo por alguien más. Recuerdo una vez cuando estaba trabajando en otro país, ah, tenía un par de parejas en la iglesia que estaban metidos en un gran pleito. Y sabía quién estaba bien y quién estaba mal en esa pelea, porque conocía los detalles. Pero aquí hubo algo sorprendente. Fui a hablar con quien sabía que estaba bien, que había sido regañado por la otra persona. Pero al que estaba bien, le dije, ¿está desanimado? Él dijo, sí. Dije, ¿qué está pasando? Y él dijo, bueno, solamente estoy un poco molesto. Estoy molesto conmigo mismo por estropearlo tanto. Y yo pensaba, ¿no se equivocó? No hizo nada malo, estuvo bien. ¿Por qué se daña a usted mismo y se enoja con usted mismo y se lastima a usted mismo? Si ni siquiera se equivocó. Pero ¿sabe? Esto me recuerda al hecho de que muchos de nosotros pasamos tiempo durante el día en que mentalmente nos lastimamos a nosotros mismos de cosas que hemos hecho mal, tratando de cambiar quiénes somos y hasta a veces castigándonos con palabras como no eres buena, fallaste, eres tonto, estás feo, no comas eso, si comes eso te vas a poner más gordita y muchas otras palabras. Recuerdo cuando yo era un adolescente, tenía una autoestima baja y luchaba con la depresión, y recuerdo cómo solía pensar que podía cambiarme a mí mismo rebajándome. Y cada vez que hacía algo que pensaba que era estúpido, me decía a mí mismo, eres tan estúpido, ¿cómo pudiste hacer esto? Y seguía y seguía. Y pensaba que de alguna manera eso me iba a ayudar a cambiar y ser mejor. Y bueno, hubo un tiempo en mi vida en el que me di cuenta de que eso no funcionaba. Lo intenté por años, no funcionó. Todo lo que hacía era deprimirme. Y después me di cuenta de que necesitaba recordar que en Isaías capítulo 53, versículo 5, mas Él, esto es Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se da cuenta de que no hay azotes y no hay castigos, ni palabras que usted pueda darse a sí mismo o a cualquier otra persona que pueda cambiarle. Esos azotes y el abatimiento y el castigo fue tomado por Jesús en la cruz. Y hubo un tiempo en que me decía a mí mismo, no voy a castigarme así otra vez. Jesús ha tomado mi castigo. Él es el único que podría cambiarme por su Espíritu Santo y por su palabra. No trataré de cambiarme a mí mismo, lastimándome y castigándome. En Proverbios 23:7 dice lo siguiente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y aprendí que si pienso todas esas cosas negativas sobre mí mismo, tratando de cambiarme, solo logro convertirme en lo negativo y no en lo que quisiera ser. Filipenses 1:6 dice lo siguiente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo ve ahora cuando hago algo que pienso que es estúpido o tonto o que no debía haber hecho y desearía no haberlo hecho y quisiera cambiarlo, ya no me menosprecio. Recuerdo que mi castigo fue llevado en la cruz y que tengo una promesa y mi promesa es que el que comenzó la buena obra en mí, ¿quién es ese? Es el Señor Dios mismo a través de Jesucristo. Él la terminará, lo llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Puedo estar seguro en ello. Y de nuevo en Salmo 118, versículo 17 dice lo siguiente, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y he aprendido en mi corazón, en mi espíritu y en mi mente a pensar positivo
y tener pensamientos que motiven a hablar vida a mí mismo para que así yo pueda hablar vida a otros. Ahora, la segunda forma importante para usar su poder es que necesita hablar vida a su cónyuge, con quien esté casado. Con esa vida que está en usted de la que habla, tiene que empezar en su hogar. Si en su casa hay dolor, si su casa está rota, si su casa se está cayendo en pedazos, destruirá su habilidad de liderar de la manera en que Dios quiere usarlo. ¿Sabe? Funciona de la misma manera en que traté de cambiarme a mí mismo a través del negativismo. Solo intentaba hacer eso para cambiar a mi esposa. Las cosas que ella hacía y que a mí no me agradaban, traté de cambiarla, usando de mal forma mi lengua, hablando en contra de ella. Solía hacer lo mismo con mis hijos, para cambiarlos. Pero, ¿sabe? Me di cuenta de que ese arrebato y esa ira y esos juicios negativos nunca formarían en mí ni en ninguna otra persona el carácter de Dios o cualquier cualidad positiva de la que estamos buscando tener. Hablar de forma negativa y hablar muerte nunca traerá vida o algún cambio positivo. Solo buscaba quejarme cuando mi esposa no hacía esto o lo otro o tener resuelto aquello o lo otro. Era un llorón de primera clase. Solo quejándome y lloriqueando todo el tiempo. Ahora mi esposa, por otro lado, nunca hizo eso. Ella nunca me regañó, no se quejó de mí. Si había algo que no le gustaba, lo llevaba a Dios, oraba por mí. Permíteme decirle que lo que ella hizo era más efectivo. Durante nuestro matrimonio yo he sido el que ha tenido más cambios, porque era casi una santa cuando me casé con ella. Yo tenía un largo camino por recorrer, pero a través de su oración perseverante he estado cambiando mucho. Un día me di cuenta que yo mismo como hombre, como esposo, soy responsable de la felicidad de mi esposa. Soy responsable de la atmósfera que es creada en mi hogar. Y cuando me percaté de eso, me di cuenta de que como líder, si no hay una atmósfera de amor y gozo y paz y fe en mi hogar, soy un líder fracasado. Necesito cambiar, necesito darle vuelta a algo, necesito ir a la cruz, necesito ir al Espíritu Santo, pero especialmente necesito aprender cómo cambiar mis pensamientos y mis palabras, porque hay un poder que tengo disponible para mí, para cambiarme y para cambiar a aquellos que están en mi casa. Recuerdo una vez que algo nos sucedió cuando estábamos en un país en particular y estaba con dos hombres. Los llevé por la tarde a ver el palacio del presidente. Y tenía muchos palacios y eran hermosos y sobrepasaban a lo alto de la ciudad. Los queríamos ver. En ese tiempo en particular yo no sabía que él estaba ahí en el palacio. Fuimos ahí. Pero antes de acercarnos al palacio, mientras íbamos en camino, había una barricada de soldados con metralletas y ellos nos detuvieron y nos intimidaron y nos dijeron que éramos espías y nos iban a meter en prisión y tomaron nuestro dinero y todo ese tipo de cosas. Al final nos dejaron ir y regresamos a casa y estos dos hombres que solo estaban de visita de otro país le dijeron a mi esposa lo que había pasado. Y ella les dijo a ellos, oh, no se preocupen, por eso está bien. Y ellos le dijeron, ¿a qué se refiere? Ella dijo, bueno, hombre, que estaba con ustedes, todo está bien. Además, él sabe lo que hace, él tiene cuidado de las cosas. Como usted puede notar, mi esposa constantemente habla vida sobre mi vida. Ella habló poder, ella habló cosas buenas sobre mí y mucho de lo que hoy soy es por las cosas que mi esposa ha hablado sobre mí como co-líder en muchas de las cosas que he hecho. Proverbios 25:11 dice lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La tercera cosa que me gustaría decir es esto, va junto con aquello. Y es hablar vida sobre sus hijos. Repito, hablar vida sobre sus hijos, ¿sabe? Por muchos años con mi hijo Benjamín, cuando no hacía algo que le pedía que hiciera, le reprendía, lo sometería, le hubiera dicho cosas que no eran buenas y afortunadamente para toda nuestra familia, él tiene un espíritu perdonador y amable. Y él lo soltaría y me perdonaría y seguiríamos más adelante. De lo que no me daba cuenta es que al hacer eso, me arriesgué a cerrar su espíritu a mí y a otras personas. Y me di cuenta de que después de hacer eso, estaba lastimando
a mis hijos, estaba cerrando su espíritu. Llegó un punto donde me disculpé por hacer todas esas cosas y dejé de hacer todas esas cosas con cualquiera de mis hijos porque me di cuenta de que estaba mal. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y sabe qué? Podemos disciplinarlos sin ira. Podemos disciplinarlos sin palabras duras que duelan. Podemos disciplinarlos sin hacerles llorar. Podemos disciplinarlos en amor y dulzura. Y aprendí a empezar a hacer eso. Y necesitaba aprenderlo. Cuando tenía alrededor de 5 años de edad, recuerdo una vez, yo amaba los dulces y comería dulce cada vez que pudiera. Y mi mamá sabía que era malo para mi salud y para mis dientes, así que ella solo me daba un pedacito de dulce. Y así lo conseguiría como pudiera. Solía robar dulce de mi hermano y de mi hermana y recuerdo que encontré en el cajón de mi mamá una botella llena de centavos. Y una vez a la semana, más o menos, iba y solo le robaba un centavo y iba a la tienda y compraba mi dulce y lo disfrutaba bastante. Uno no tiene mucha conciencia cuando tiene 5 años, pero recuerdo que mi mamá lo descubrió. Descubrió que de esas monedas faltaban como 25 centavos y ella me confrontó con eso. Bueno, yo era un niño de 5 años y no quería meterme en líos ni recibir una paliza, por lo tanto mentí y dije, no, nunca robé un centavo. Y mi papá estaba ahí y le decía a mi mamá, ya lo dijo Dorothy, Brick no es de esos. Debes estar equivocada. Él nunca robaría nada de dinero a nadie. Eso no es lo que es él, eso no es quién es él. Y sabe, cuando mi papá dijo eso, fue directo a mi corazón. Y desde ese día, nunca le volví a robar otro centavo a mi mamá. De hecho, desde ese día nunca más robé algo a alguien en cualquier momento durante el tiempo que fui niño ni ahora de adulto. A causa de esas palabras que mi papá dijo, ¿lo ve? Él habló vida sobre mí, confió en mí. Y esa confianza y esa vida cambió lo que yo era como persona. También me gustaría decir esto acerca de hablar vida. Necesitamos hablar vida a aquellos de los que nos preocupamos y a aquellos los cuales su espíritu está abierto a nosotros y los que tenemos debajo de nosotros, a los cuales dirigimos, de quienes somos una autoridad, sean trabajadores de la iglesia o amigos o compañeros de trabajo o estudiantes o empleados, quienes sean, necesitamos hacernos el hábito de hablar vida. Recuerdo una vez, mi esposa y yo estábamos en un restaurante con una mujer que conocíamos y que era muy buena amiga y nos ayudaba y apoyaba nuestro ministerio. Había llegado a cierta edad y no estaba casada y no creía que pudiera casarse alguna vez o tener hijos. Y nos dijo cómo se estaba retirando de ella misma y todo lo que hizo fue ir a trabajar y volver a casa y escuchar música o tal vez mirar algo de tele, pero ella pasaba menos y menos tiempo con las personas de la iglesia y tenía menos y menos amigos y estaba empezando a encerrarse en sí misma. Y esto es lo que ella me dijo acerca de esto. Y mientras ella me decía eso, el espíritu de vida estaba dentro de mí, el Espíritu Santo, y le hablé proféticamente y dije, usted no volverá a hacer eso. Dije, usted se abrirá a la vida. Lo hará y solo hablé sobre ella como por media hora y dije, tiene que abrirse, necesita arriesgarse, necesita salir, necesita expandir las estacas de su tienda. Y después de eso, dentro de 6 meses más o menos, ella se casó. Y hoy en día está felizmente casada con 2 hijos quienes están creciendo y su vida completamente diferente. ¿Cómo? Solo por una vez de media hora juntos, mientras el Espíritu Santo me usaba para hablar vida sobre ella y hablar vida a sí misma. Si estamos en sintonía con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de alguien más y lo que está haciendo en su vida, y hablaremos lo que Él está diciendo, tenemos tremendo poder para el bien y para cambiar la vida de las personas. En Juan 15:19, Jesús les dice a ellos, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Mientras le hablamos a las personas que nos rodean, podemos escuchar en nuestro espíritu la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, y podemos hablar con Él lo que Él está diciendo, lo que Él está tratando de hacer en la vida de las personas que nos rodean, y mientras le hablemos tiene un tremendo poder. Recuerdo cuando estaba en la preparatoria, no era muy popular, tenía muy mala imagen de mí mismo, ¿y sabe por qué tenía tan mala imagen de mí mismo? Era porque en la primaria y en la secundaria tenía muchas personas alrededor mío hablando muerte sobre mi vida. Personas diciéndome que no era atractivo, personas diciéndome que había demasiadas cosas malas en mí, personas diciéndome todas estas cosas negativas de mí. E iba destruyendo mi espíritu. Todas esas personas que habían hablado muerte sobre mí. Si recuerdas, Satanás busca personas que son vulnerables, en las cuales su espíritu está abierto, y después él trata de hablar muerte a través de las personas que están alrededor de ellos. La tentación de Jesús se trata de cómo Satanás tienta a Jesús, pero después partía y volvía por un momento más oportuno. Él quería regresar cuando hubiera una mejor oportunidad, cuando su espíritu estuviera abierto, vulnerable. En Proverbios 15:4 dice: las palabras suaves son un árbol de vida, y la lengua engañosa destruye el espíritu. Sabe que con solo mirar a alguien puede saber lo que sucede en su espíritu, pero si siempre estamos hablando palabras de vida, es asombroso lo que estamos haciendo. Recuerdo una vez que estaba aprendiendo un idioma que me estaba desanimando bastante. Tenía que aprender un poco de idiomas como misionero. Y en medio de todo este desánimo hubo una mujer que viajaba con nosotros y me dijo: Brick, tu habilidad lingüística en este idioma está mucho mejor, lo estás haciendo bien. Y solo por esas palabras que entraron en mi espíritu, regresé a casa. Sí, estoy mejorando. Y eso me animó a estudiar más y esforzarme más. Y muy pronto estaba mejorando en ello. Y los últimos 2 puntos son muy simples. Necesitamos hablar vida a otros en sus situaciones. Recuerdo la primera vez que estaba como misionero, nuestro director de misiones me dijo: no estoy preocupado por ti, Brick. Si triunfas o no, sé que tienes lo que se necesita. En Romanos 4:17, Dios le dice a Abraham que él sería el padre de muchas naciones. Dice: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama a existencia las cosas que no lo son en nuestras vidas, y podemos estar de acuerdo con Él y tomarlo en nuestras vidas y en la de otros. En Jueces 6 tenemos la historia de Gedeón. Ahora, Gedeón era un cobarde, y en el principio de la historia él está de hecho escondiéndose del enemigo. Y mientras esto sucedía en Jueces capítulo 6, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón diciéndole: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Una vez más tenemos a Dios que habla vida y que nosotros podemos hablar vida como Él lo hace, y este es nuestro último punto. Necesitamos hablar vida y fe sobre nuestro futuro y en nuestra esperanza, en nuestros sueños y en nuestro destino. Nosotros podemos creer y hablar de los errores, preocupándonos y dibujando tristeza sobre el futuro, o podemos creer y hablar vida y dibujar felicidad y gozo del futuro. Hebreos 12:12 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, eso es su fe, mirando hacia adelante, soportando la cruz. Durante los mayores tiempos de depresión como adolescente, recuerdo que salí de ella aprendiendo a alabar y agradecer a Dios anticipadamente y marcando gozo hacia mi futuro. Y quiero invitarle a hacer esto. Hable vida sobre usted mismo y sobre otros. Hable vida a todos aquellos que lo rodean. Cree una atmósfera de fe, de gozo, de paz. Y mientras hace esto, usted va a ver cómo suceden cosas poderosamente. Permítame cerrar con esta historia. Escuché al gran evangelista Reinhard Bonnke decir esto una vez. Había un
hombre muy sabio en cierto lugar y tenía reputación y las personas venían de grandes distancias a escucharle hablar y un día había una multitud ahí y mientras él estaba hablando, había un hombre necio que quería mostrar que él podía probar al hombre sabio que no lo era. Y así que en su mano puso una mariposa que estaba viva y la sostuvo ahí y le dijo al hombre sabio, tengo una mariposa en mi mano, ¿está viva o muerta? Y en su mente él pensaba, si el hombre sabio dice que está muerta, abriré la mano y la soltaré, y se irá y le mostraré que no es un sabio. Y si el hombre sabio dice que la mariposa está viva, simplemente la aplastaré, y ésta morirá para mostrar que ese hombre estaba mal. Pero el hombre sabio le dijo, ¿quieres saber si está viva o muerta? Te diré si está viva o muerta. Depende completamente de ti. Y quiero decirle que la muerte o la vida triunfa como un líder, de acuerdo a la atmósfera que usted crea alrededor suyo. Depende completamente de usted. Pero permíteme cerrar con esto. Dios está con usted, Dios le ayudará, su espíritu está en usted. Que el Señor le bendiga.